Ryusei llevó su cuerpo al límite, abriendo paso a través de la orilla del río y adentrándose en la arboleda. El bosque lo engulló por completo, pero sus sentidos se fijaron en señales familiares que se extendían más adelante. En cuestión de segundos, irrumpió en un pequeño claro donde el escuadrón de Konoha ya se estaba retirando en formación cerrada. El enviado del Daimi del Fuego iba colgado a la espalda de un Chunin, con las túnicas rasgadas y embarradas, mientras que el resto de sus acompañantes no se veían por ninguna parte, abandonados en medio del caos. La cabeza de Renjiro se echó hacia atrás al oír un movimiento. Cuando vio a Ryusei corriendo desde atrás, quedó boquiabierto. No me lo puedo creer. ¿De verdad lo lograste? Su tono oscilaba entre la incredulidad y la euforía, como si no pudiera decidir si reírse o exigir una revancha en ese mismo instante. El Byakugan de Kanae seguía activo. Sus ojos lo vieron primero, abriéndose ligeramente. Por un breve instante, su rostro se liberó de su habitual máscara fría, la sorpresa brilló con claridad, y luego apartó la mirada demasiado rápida, sin decir nada. Sin embargo, Ryusei notó que apretaba el puño a su costado, un leve tic que delataba lo que no se atrevía a decir en voz alta. Okabe no aminoró el paso. Su rostro permanecía sereno, perfectamente imperturbable, pero Ryusei podía percibir la intención asesina latente bajo la máscara. El hombre había estado esperando el cadáver de Ryusei, y en cambio, allí estaba, corriendo junto a ellos de nuevo. Ryusei volvió a la formación en silencio, con la respiración tranquila a pesar de la sangre que manchaba su ropa. Ryusei habló rápido pero con calma, como si lo hubiera ensayado. Los presentí en el último momento. Salté al río para dar la vuelta y advertirte, pero me persiguieron en dirección contraria. Me alcanzaron un poco río abajo, 3 de ellos, un Chunin de bajo rango y 2 Chunin de bajo rango. Tuve que fingir debilidad desde el principio, ocultando mi verdadero nivel con percepción sensorial, para que me subestimaran. Luego usé el engaño, un clon de sombra oculta, y logré acabar con los Chunin. El Chunin presionó más, así que intercambié golpes hasta que cayó. Quizás tampoco se esforzaron al máximo para matarme desde el principio, sino que querían capturarme para interrogarme, al principio, para intentar obtener información sobre nosotros. No era la verdad, pero se acercaba bastante. El enemigo que vino a por él había sido mucho más peligroso. Un Chunin de nivel medio a alto con verdaderas intenciones asesinas y 2 Chunin competentes. Pero en el caos del palacio, ninguno de sus compañeros habría podido determinar los niveles exactos de chakra. Ninguno de ellos era un verdadero sensor, y el Byakugan de Kanae se había visto sobrecargado protegiendo su propia sección. Según los cálculos de Ryusei, ella apenas habría alcanzado su posición al límite de su alcance, pero en medio de ese caos, no habría podido mantener la concentración necesaria para distinguir los detalles. Así que recortó la historia. Restó importancia a la amenaza. Exactamente en consonancia con el nivel de fuerza de Chunin bajo que había demostrado hace un mes, y en consonancia con su desempeño en las misiones de rango C desde entonces. Ryusei ya había aprendido lo afilada que podía ser una espada el engaño. Aunque los líderes de Konoha no fueran sus enemigos directos, hacer alarde de demasiado poder solo lo convertiría en un problema también para ellos. Ocultarse, desviar la atención, restarle importancia. Esa era su manera de sobrevivir. La última vez que mostró más de lo debido, fue intencional, sentando las bases para que los futuros momentos de tensión resultaran creíbles. Además, las mejoras en su físico y en su técnica de taijutsu eran fácilmente perceptibles para los demás. Pero los verdaderos avances que había logrado en el último mes, en su espíritu, su mente y su control del chakra, eran más sutiles. Invisible. Especialmente cuando está oculto por su dominio sensorial y su profundo conocimiento de las almas. Aquellas que nadie vería hasta que él lo deseara explícitamente. Los ojos pálidos de Kanae se detuvieron en él más tiempo que los de los demás. Su rostro no delataba nada, pero cuando finalmente se volvió hacia el camino, sus hombros se relajaron ligeramente, como si algo en su interior se hubiera aliviado. Su mano, que mantenía cerrada, se aflojó a su costado, y por un instante, Ryusei captó un leve suspiro, que rápidamente fue silenciado. Para cuando Renjiro la miró, ella ya tenía el rostro impasible. Ryusei también podía jurar que no se lo había imaginado. Su chakra se veía solo un tono más oscuro de lo habitual cuando se acercó por primera vez. Sin embargo, a medida que se acercaba, y su Byakugan de 360 grados probablemente lo alcanzó, esa sombra se fue atenuando. El aura se fue aclarando poco a poco, volviendo a su tono frío habitual. Seguía siendo más oscura que en la mayoría de la gente, pero no del todo igual que antes. Mientras tanto, Okabe apenas asintió tras la explicación de Ryusei.
Hiciste bien en mantenerte firme, dijo con voz serena, con un tono tan formal como siempre. Para cualquier otra persona, sonó como un reconocimiento tranquilo. Pero los sentidos de Ryusei captaron el destello que había debajo. Su chakra se había movido, inquieto, casi temblando de frustración. En su interior, Okabe estaba furioso. El chico seguía vivo. Cada vez que Ryusei escapaba de la muerte, la recompensa prometida a Okabe, el pergamino, el rango, el favor de Sarutobi, se alejaban un poco más de su alcance. Okabe le explicó entonces a Ryusei lo que había sucedido allí atrás en términos sencillos, y continuaron avanzando por el bosque sin disminuir la velocidad. Finalmente, Ryusei informó, basándose en sus sentidos, que los perseguidores se habían retirado. Lo más probable es que ya hubieran logrado lo que buscaban y decidieran no arriesgarse a quedarse demasiado tiempo, sin saber que, en medio del caos, Konoha ya se había asegurado la carta y el sello del daimyo, o tal vez no querían arriesgarse a que llegaran refuerzos. Mientras se adentraban cada vez más en el bosque, Ryusei pensó que debería sentirse aliviado. Había sobrevivido a otra trampa, una que debería haber acabado con él. Sin embargo, no había alegría en su pecho. Lo que más deseaba era dejar de huir y finalmente contraatacar a la facción del Hokage. Pero aún no era el momento. Se lo recordó a sí mismo una y otra vez. No es que Ryusei careciera de ego. Tenía uno, agudo y primitivo, pero lo reprimió mediante la meditación, del mismo modo que una bestia hambrienta es encadenada para sobrevivir un poco más. Era imposible que alguien como él pudiera sentirse cómodo siendo presa, perseguido y acorralado de esa manera. En el fondo, quería ser él quien cazara, quien aplastara a sus enemigos bajo sus pies. Sin embargo, su aguda inteligencia le reveló la verdad con cruel claridad. El orgullo ahora significaba la muerte. El ego ahora significaba el fin del juego. Así que se contuvo una y otra vez. Para alguien con su naturaleza codiciosa y ambiciosa, era asfixiante, pero lo soportó. La meditación era la hoja que utilizaba para reducir su ego cada día, casi matándolo a corto plazo. Casi. Siempre quedaba algo, esperando. Aún así, la racionalidad se impuso. Sabía que era mejor no precipitarse, mejor dejar que las cosas cambiaran con el tiempo, hasta que contraatacar no solo fuera posible, sino inevitable. Sin embargo, probablemente sus enemigos tampoco estarían contentos de haber fracasado 2 veces. Su problema nunca había sido el poder. Tenían la fuerza suficiente para matarlo 100 veces. Lo que les faltaba eran las oportunidades, las ocasiones en las que pudieran actuar sin consecuencias. Por ejemplo, si lo atacaran abiertamente dentro de Konoha, ¿a quién se le atribuiría la culpa de su muerte? Ningún espía enemigo arriesgaría su tapadera solo para eliminar a alguien como Ryusei. Ningún shinobi rival en la aldea se atrevería a atacar a una persona tan educada e inofensiva, en un ataque de ira, alguien sin rencores ni enemistades asociadas a su nombre. Por eso, el anterior dueño del cuerpo se había aferrado a esa reputación durante toda su vida, y por eso Ryusei la mantenía viva ahora. Incluso llegó al extremo de ofrecer ocasionalmente lecciones gratuitas a los shinobi más jóvenes en la biblioteca de Konoha, dejando caer algunos consejos aquí y allá. Una pequeña inversión, pero suficiente para dar a conocer su rostro y reforzar esa imagen amable y confiable que todos esperaban de él. Su muerte suscitaría interrogantes, al menos entre algunos. Envenenarlo era improbable. Era un ninja médico, más difícil de engañar con ese tipo de trucos. Los ataques sorpresa también serían difíciles, ya que su capacidad sensorial se agudizaba cada vez más. Incluso calificarlo como un suicidio o un accidente sería exagerado. Para ello, tendrían que mancharse las manos con algo descarado y desagradable, y eso podría tener repercusiones que no podrían predecir. Todavía quedaban senju dispersos por la aldea, integrados discretamente. Su tío seguía con vida, y los 6 guardaespaldas senju del daimyo del fuego aún conservaban sus puestos. Si la muerte de Ryusei parecía sospechosa, no era imposible que alguno de ellos empezara a husmear. No es que tal escrutinio fuera a derrocar a Hiruzen o a Danzo de inmediato, pero no valía la pena correr el riesgo por un chico al que todavía consideraban insignificante. Incluso esta misión demostró la dificultad. No todos los chunin o guardias involucrados pertenecían a la facción de Hiruzen. Incluso si lo fueran, aún quedaban los vasallos de agua caliente y el enviado del daimyo del fuego. Si Ryusei hubiera sido eliminado directamente, ¿qué pensaría esa gente? ¿Qué susurros podrían llegar a oídos equivocados? El Hokage no podía permitirse que semejante mancha se le pegara, no ahora, no con la guerra acechando.
Para ellos, era más seguro seguir probando con cuchillos prestados. Mientras tanto, no tenían ni idea de cuántas intrigas estaba tramando Ryusei contra ellos a cambio de un solo día. Al cabo de un tiempo, el ritmo constante de correr por el bosque empezó a embotar la mente de Ryusei. Se puso inquieto, y cuando desvió la mirada hacia un lado, notó que Kanae se había colocado a su lado. A pesar de su escasa formación, este tramo dejó un pequeño espacio donde solo ellos dos corrían uno al lado del otro. Así que decidió entretenerse. Sin decir palabra, Ryusei dejó que su expresión de ojos entrecerrados se curvara ligeramente, una mirada que en él siempre se situaba en algún punto entre villano intrigante y caballero burlón. Entonces, como por casualidad, aceleró el paso, lo suficiente como para que su hombro casi rozara el de ella. Fue lo suficientemente sutil como para que cualquiera que lo observara lo confundiera con una coincidencia, pero a la vez lo suficientemente deliberado como para que Kanae lo detectara con la precisión de su Byakugan. Su reacción fue inmediata. Aunque su rostro permaneció impasible, su chakra se disparó levemente, delatando su irritación. Apartó el cuerpo medio paso, con la mirada fija al frente, negándose a mirarlo. Sin embargo, Ryusei se percató de cómo su puño se tensó por un instante antes de que lo relajara. Para los demás, parecía serena, distante como siempre. Pero para Ryusei, que ya la había molestado así más de una vez, sus pequeñas señales eran obvias. Estaba nerviosa, aunque lo disimuló con la habitual indiferencia propia de los Iga. Y el hecho de que ni siquiera lo mirara le indicaba que estaba más inquieta de lo normal. Ryusei sonrió levemente para sí mismo y dejó que el espacio se ampliara de nuevo, como si nada hubiera pasado. Kanae dejó escapar un leve suspiro ante ese comportamiento tan típico suyo, un suspiro que nadie más escuchó. Por un brevísimo instante, se preguntó cómo se habría sentido si Ryusei realmente hubiera muerto allí, como estaba segura de que había ocurrido. Aquel pensamiento la sorprendió, porque con él volvió a sentir ese mismo nudo sordo en el estómago. Era exactamente la misma sensación que la había invadido durante el ataque al palacio. Esa extraña pesadez en el pecho y debilidad en las extremidades, cuando por primera vez estuvo a punto de resbalar y permitió que un kunai enemigo rozara su guardia. Antes era impensable. Y fue esa misma sensación la que le impidió mantener el alcance de su Byakugan constante en la dirección donde se encontraba Ryusei. Ella había visto claramente cómo decenas de enemigos irrumpían por ese lado, muchos de ellos Jonin. Cualquier persona con criterio le decía que era imposible que él sobreviviera a semejante ataque. Fue entonces cuando comenzó la confusión. Una tormenta de sentimientos negativos se había apoderado de ella, arrastrándola hacia abajo desde dentro hacia afuera. Sus instintos le gritaban que comprobara, que viera con sus propios ojos qué había sido de él, como si eso pudiera aliviarle el peso. Pero otra parte de ella se resistía, negándose a mirar, reacia a afrontar la imagen de él siendo perseguido, humillado o ya sin vida. Solo ahora, una vez superada la crisis, su mente racional comprendió lo que su subconsciente ya sabía desde hacía tiempo. Su estado de ánimo actual era una mezcla de contradicciones. Alivio porque él estuviera vivo, felicidad oculta bajo su fría apariencia, pero también tensión, reticencia y una ira silenciosa que no comprendía del todo. Ella nunca esperó realmente que él sobreviviera a esa situación imposible. Sin embargo, desde hace 3 meses hasta ahora, no ha dejado de traer una sorpresa tras otra. Aunque antes se lo había ocultado a sí misma, Kanae se dio cuenta de que siempre había sentido una extraña fascinación por su crecimiento. No solo en fuerza y físico, sino también en los métodos que utilizaba e incluso en su comportamiento. Ella sabía que él ocultaba algo más. Su frialdad a menudo servía de máscara, pero debajo de ella había una necesidad persistente, casi subconsciente, de comprenderlo. Quizás fue aquí donde comenzaron esas extrañas emociones a partir de ese día, pensó. Mientras tanto, la mirada de Ryusei pronto encontró a Okabe a lo lejos, y lo único que sintió fue desdén. El hombre se había abierto camino a la fuerza hasta lo más alto de la lista de objetivos de Ryusei, catalogado como un enemigo personal que algún día sería eliminado. Hasta ahora, solo había habido informes y vigilancia discreta. Irritante, pero tolerable. Esta vez, sin embargo, Okabe había cruzado la línea, enviándolo directamente a su muerte, disfrazado de orden de capitán, con la intención oculta hábilmente entre líneas. Solo eso ya convertía el rencor en algo personal. Incluso si, en el futuro, Okabe se convirtiera en un simple peón insignificante, Ryusei ya sabía que lo mataría, sin otra razón que esta. La decisión fue definitiva. En realidad, dejarlo con vida podría ser la jugada más inteligente. Un peón débil vigilándolo era preferible a un reemplazo más fuerte desde arriba. Si todos tenían que vigilarlo, entonces más valía que fuera él.
Pero Ryusei no era de los que perdonaban, y desde luego no era de los que olvidaban. Si sus planes tuvieran éxito, eliminarlo en el proceso sería simplemente una pequeña queja sin importancia que no le causaría mayores problemas, solo un pequeño contratiempo sumado a otras acciones que resultarían beneficiosas. Sin embargo, si sus planes fracasaran algún día, se aseguraría de que Okabe cayera con él. De cualquier forma, el destino de Okabe estaba sellado. Ryusei ni siquiera se planteaba la idea de matarlo. Una vez escrito, su nombre permanecería en su lista hasta que saldara la deuda. Poco después, regresaron al pueblo y se detuvieron frente al edificio del Hokage. En el mostrador de la misión, después de que Okabe presentó su informe sobre la misión al funcionario de mayor rango de turno, él, el enviado del daimyo y los otros dos Chunin fueron conducidos discretamente a una trastienda y luego llevados arriba. Al equipo de Ryusei, junto con los demás Chunin, se les indicó que esperaran en una habitación de invitados. Ryusei permaneció sentado con calma, pero sus pensamientos iban a toda velocidad. Obviamente, el enviado se dirigió a reunirse con el propio Hiruzen para tranquilizarlo y luego ser enviado de vuelta tranquilamente al daimyo del fuego. Por otro lado, Okabe y los otros dos Chunin casi con toda seguridad estarían reunidos ahora mismo con los altos mandos de Anbu, presentando la carta personal y el sello del daimyo del agua caliente y explicando la verdadera misión. Posteriormente, sin duda se le pediría a Okabe que se quedara a solas para dar una explicación más detallada sobre sí mismo. Ryusei esbozó una leve sonrisa para sus adentros. Eran tan predecibles. Podía incluso adivinar su siguiente movimiento sin esfuerzo. Y tal como Ryusei predijo, una secretaria de la oficina de misiones se acercó a ellos poco después. Les informaron que el propio Lord Hokage quería hablar con ellos personalmente sobre la misión. Solo el equipo Okabe fue convocado. Los demás equipos fueron excusados. Los demás Chunin estaban algo desconcertados, pero siguieron las instrucciones sin quejarse y se marcharon. La voluntad del Hokage era ley. La empleada los conducía escaleras arriba, y cuando llegaron al piso donde se encontraba la oficina principal del Hokage, un joven ya los estaba esperando. Veintitantos años, ojos negros penetrantes, dos finas cicatrices que le cruzan la cara horizontalmente, una encima de la boca y otra en la frente, ambos del mismo lado. Su cabello negro estaba recogido en una larga coleta puntiaguda, aunque el resto de su apariencia era más informal, a pesar de llevar el uniforme estándar de Chunin. Sonrió levemente y se dirigió a la secretaria con voz firme. Yo me encargo de aquí en adelante. Sí, señor, respondió ella respetuosamente antes de darse la vuelta y bajar las escaleras. La sonrisa del hombre permaneció en su rostro mientras observaba a los tres genin. Somos el equipo Okabe. Nos alegra que hayas regresado sano y salvo. Mi nombre es Shikaku Nara, secretario jefe del Lord Hokage. Estaba esperando para felicitarte personalmente por haber completado otra misión de rango B, asegurando el regreso seguro del enviado del Lord Daimyo. También desea disculparse por haberte puesto, una vez más, en una situación en la que la misión se complicó más allá de las estimaciones de inteligencia. Su tono era impecable. Aunque sus rasgos ligeramente rebeldes le daban un aspecto salvaje, sus palabras eran fluidas, educadas y transmitían el aire de alguien genuinamente interesado en un equipo de prometedores recién llegados. Renjiro fue el primero en hablar, con una leve sonrisa. Si se trata del mismísimo Hokage, supongo que realmente nos estamos volviendo importantes. Kanae mantuvo una expresión fría, pero inclinó la cabeza cortésmente. Solo cumplimos con nuestro deber. Ryusei, con su habitual máscara de ojos entrecerrados y expresión cálida, añadió con calma. Nos sentimos honrados, secretario jefe. Por favor, guíenos. Shikaku asintió con aprobación, aún con una leve sonrisa, y les hizo un gesto para que lo siguieran. Juntos, caminaron por el pasillo hacia el despacho personal del Hokage. El ambiente aquí era más denso. Esta planta era el cerebro del edificio, donde trabajaban los asesores y funcionarios más cercanos del Hokage, y cada puerta conducía a la maquinaria que mantenía a Konoha en funcionamiento. Y al final del pasillo se encontraba la habitación privada del Hokage. Dos Anbu enmascarados que montaban guardia abrieron las grandes puertas dobles. Shikaku les hizo señas para que entraran, con las manos metidas despreocupadamente en los bolsillos como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. En el interior, la habitación era amplia pero oscura, con pergaminos y archivos apilados en las paredes, e incienso que ardía débilmente en los rincones para enmascarar el olor a humo interminable. En el centro, detrás de un amplio escritorio, se sentaba el mismísimo Hiruzen Sarutobi. El tercer Hokage. Dejó el sombrero a un lado y, con una larga pipa entre los dedos, exhaló lentamente.
El humo se elevaba en espiral y se desvanecía contra la luz del farol. Sus ojos estaban serenos, pero se detuvieron en Ryusei un poco más de lo debido. Todos lo habéis hecho bien, dijo Hiruzen con voz pausada y deliberada, como un anciano que dice verdades que nadie puede cuestionar. El enviado del Daimyo del Fuego ya ha entregado su informe. La situación en la Tierra del Agua Caliente era, lamentable, pero sus esfuerzos aseguraron su regreso sano y salvo. Por ello, Konoha le da las gracias. Renjiro infló ligeramente el pecho e inclinó la cabeza. No fue nada, Lord Hokage. Un enemigo sigue siendo un enemigo, sin importar de dónde venga. Kanae bajó la mirada, con las manos cuidadosamente entrelazadas a los costados. Solo cumplimos la misión que nos asignaron. Ryusei, con los ojos entrecerrados en su habitual expresión inofensiva, hizo una pequeña reverencia. Fue un honor servir a la aldea. Hiruzen dejó que el silencio se prolongara un instante, dando una calada a su pipa. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante, con la voz más suave. Sin embargo, parece que algunos de ustedes se vieron obligados a afrontar circunstancias más duras de lo esperado. Su mirada se posó directamente en Ryusei. Oí que te separaste de ellos, joven Nishida. Y aún así, regresaste con vida. El ambiente en la habitación se tornó tenso, aunque las palabras de Hiruzen no sonaban más que a una leve preocupación. Ryusei mantuvo su sonrisa, con un tono ligero. Sí, Lord Hokage. Estaba apostado en un lado del palacio, y los shinobi enemigos irrumpieron por allí primero. Hice lo que pude para retrasarlos. La suerte y la táctica me salvaron. Hiruzen tarareó suavemente, exhalando otra lenta bocanada de humo. Suerte y tácticas, cualidades que todo shinobi debe cultivar. Asintió, como satisfecho, aunque el leve brillo en sus ojos delataba su curiosidad. Aún así, sobrevivir contra tales adversidades no es tarea fácil. Shikaku, que permanecía a un lado con los brazos cruzados, habló con su tono pausado. Eso es lo que los hace prometedores, Lord Hokage. Lo suficientemente inteligentes como para aprender de lo inesperado. Lo suficientemente inteligentes como para saber cuándo retirarse. Hiruzen soltó una risita, aunque no apartó la vista de Ryusei. Sí, prometedor, sin duda. Se recostó en su silla, con la pipa aún en la mano, y dirigió su mirada hacia los tres. 3 misiones de rango B en 3 meses. Eso ya es un récord considerable para un equipo Genin. De hecho, es un ritmo que pocos equipos Chunin de Konoha logran igualar. Renjiro parpadeó sorprendido, enderezándose inconscientemente. La expresión de Kanae no cambió, pero sus hombros se tensaron ligeramente. El rostro de Ryusei permaneció impasible, aunque en su interior pensó que todo era como lo esperaba. Shikaku dio un paso al frente, con las manos aún metidas despreocupadamente en los bolsillos, pero su mirada penetrante se ocultaba tras su tono informal. Debido a la situación actual, este año no habrá exámenes formales de Chunin. No podemos darnos el lujo de invitar a otras aldeas, organizar juegos y pruebas mientras el mundo se prepara para la batalla. Sonrió de forma ladeada. Así que, en lugar de eso, el señor Hokage ha estado revisando directamente los historiales y el desempeño en el campo. Aptitud, supervivencia, liderazgo, resultados. Eso es lo que importa ahora. Su mirada los recorrió una vez, y dejó que el silencio se prolongara lo suficiente antes de añadir. Y su decisión está tomada. Los 3 serán ascendidos a Chunin, con efecto inmediato. Los ojos de Renjiro se iluminaron, y por una vez su habitual frialdad se transformó en una emoción visible. Kanae inclinó ligeramente la cabeza, con tono sereno. Agradecemos al Hokage su buen juicio. Shikaku ladeó la cabeza hacia Ryusei con esa misma sonrisa astuta. Vamos. ¿Por qué no le das las gracias al señor Hokage como es debido? Ryusei comprendió de inmediato lo que Hiruzen estaba tramando. El ascenso de Genin a Chunin no era más que un pretexto conveniente. El título en sí era vacío. Más sueldo, más beneficios y el derecho a asumir misiones más avanzadas. Ese era el problema. Las misiones avanzadas significaban más oportunidades para que Hiruzen le tendiera trampas, creando situaciones de puñal prestado en su contra. Aunque su nuevo rango de Chunin también le otorgaba técnicamente la cualificación para una vida más segura dentro de Konoha, sin misiones peligrosas, con un sueldo fijo, un puesto permanente y opciones cómodas como enseñar en la academia o servir en divisiones como barreras, interrogatorios, tortura u otras tareas de administración shinobi, nada de eso importaba. En última instancia, quien decidía esas asignaciones era el mismo dictador que acababa de recompensarlo con el ascenso, y tenía intenciones completamente diferentes en mente. Nunca hubo posibilidad de que le permitieran establecerse en un puesto seguro.
Antes de cualquier traslado, lo disfrazarían con excusas como adquirir más experiencia en el terreno, plazas limitadas disponibles, cubrir la escasez de personal debido a la guerra o desarrollar aún más sus habilidades especializadas. Cualquiera que fuera la excusa que eligieron, el resultado era el mismo. Ryusei siempre sería enviado a misiones externas, ahora aún más peligrosas, donde un accidente podía ser fácilmente orquestado. Él jamás sería bendecido con una vida cómoda de Chunin como la del supuesto Iruka-sensei, de esas que permiten desarrollarse en secreto y en silencio. A diferencia de su Senjue el Drop, no necesitó un salto. Podía clavar el pie directamente en el suelo estando quieto, empujando el terreno con una ráfaga repentina y aguda que se dirigía hacia el enemigo como una trampa que se activa. Era mucho más rápido, pero también un ataque más sigiloso, que era su esencia principal. La idea se le ocurrió hace poco, durante aquella pelea con el Junin de Yogakure. Inspiración nacida del peligro, convertida en otra arma. Ryusei ya se había recuperado de la herida que sufrió en su última misión. No se había excedido y había aplicado el tratamiento adecuado, así que esta vez sanó sin problemas. De todos modos, no había sido tan grave como algunas de sus heridas anteriores. Tenía programada otra misión de rango B para dentro de una semana, pero no estaba preocupado. Las formaciones de rango B que pudieran representar una amenaza real para él eran escasas. A la facción del Hokage le había llevado 3 meses encontrar la última, así que dudaba que tuvieran otra preparada tan pronto. Así que podía hacerlo con tranquilidad a corto plazo, al igual que los rangos C anteriormente, cuando era Genin. Las misiones de rango A, sin embargo, eran otra historia. Ryusei estaba seguro de que la primera que recibiera le depararía problemas ocultos, un peligro latente en la letra pequeña desde el momento en que la aceptara. Por eso insistió tanto en recuperar su fuerza, llegando incluso a buscar maneras de entrenar a pesar de su lesión en los días previos. Evitó sobrecargar las zonas dañadas, redujo la velocidad en general, pero nunca se detuvo. Aún así, Ryusei sabía que la primera puerta interior todavía no estaba a su alcance. La mejora más cercana a la que podía aspirar de forma realista era en el ninjutsu de liberación de la naturaleza, pero ese camino conllevaba sus propios problemas. No podía arriesgarse a practicar técnicas avanzadas de rango B o adentro del pueblo, no sin levantar sospechas. Eso le dejó con solo jutsus de rango D y C en los que trabajar, especialmente en viento, agua y tierra, las afinidades de las que carecía su predecesor, pero que él mismo ahora poseía. Aprenderlas llevaría tiempo, y Ryusei se abstendría deliberadamente de dominarlas por completo, para que pareciera que simplemente estaba experimentando en lugar de despertar nuevas afinidades y ser visto como un monstruo. La idea era pulirlos adecuadamente solo en combate real. Era incierto si lo había logrado, pero incluso un progreso incierto era mejor que ninguno. Mientras tanto, el sonido de los pisotones rítmicos y el fuerte conteo de Gumi llenaban el campo de entrenamiento. Ryusei estaba a mitad de un sprint con pesas, con la camisa pegada al cuerpo por el sudor, cuando una onda de chakra rozó el límite de su percepción. Disminuyó el paso, se secó la frente con el dorso de la mano y miró hacia la arboleda. Pronto, entre las ramas, surgieron 6 figuras en perfecta formación. 5 oficiales Uchiha con chalecos antibalas de Konoha sobre los uniformes azul oscuro de la policía, con pasos firmes y mirada atenta, y a la cabeza una chica cuya presencia los eclipsaba a todos. Kiyomi Uchiha. Su cabello negro relucía bajo la luz. Mantenía la barbilla en alto, la mirada penetrante, y caminaba con el mismo paso dominante que él recordaba de la academia, solo que ahora más pesado, reforzado por el peso de los 5 hombres que la seguían como sombras. Ryusei entrecerró los ojos levemente, y la comisura de sus labios se curvó en esa misma sonrisa gentil. Bueno, pensó, así que la tigresa finalmente aparece. Por un instante, casi se echó a reír. Su expresión era fiera, con el ceño fruncido y los labios apretados, como si hubiera venido aquí no solo para patrullar, sino para procesarlo personalmente por un delito. No necesitaba leerle la mente para adivinar qué tipo de historia se había contado a sí misma para venir hasta aquí. Migdui redujo la velocidad a la mitad de la flexión, mirándola con leve confusión, mientras que Gui se quedó completamente inmóvil, observándola con abierta curiosidad. «Esto es...», susurró Gui a su padre, con los ojos muy abiertos. La mirada de Dui se movió entre Ryusei y la chica, y una extraña comprensión se reflejó en su rostro. Tosió en su puño y luego murmuró. «Gui, sigue contando. Deja que lo resuelvan». Ryusei fingió no darse cuenta, y su sonrisa se acentuó al ver a Kiyomi detenerse a unos pasos de distancia, con los ojos ardiendo por una mezcla de orgullo e irritación. El campo de entrenamiento quedó repentinamente en silencio, el ambiente cargado de tensión.
Kiyomi se detuvo a unos pasos de él, y sus 5 subordinados se detuvieron al unísono detrás de ella. Sus ojos recorrieron el campo de entrenamiento y luego se fijaron en Ryusei, deteniéndose en el estado empapado de sudor de su camisa, en la forma en que su pecho aún subía y bajaba por el esfuerzo. Así que aquí es donde te has estado escondiendo, dijo con un tono cortante y cortante. Corriendo por el barro con este par de excéntricos famosos del pueblo, en lugar de enfrentarme como un verdadero shinobi. Los oficiales que estaban detrás de ella sonrieron levemente, esperando que ella lo callara con palabras como siempre. Ryusei solo entrecerró los ojos con esa mirada cálida, mientras una leve curva en sus labios simulaba una cortesía fingida. Kiyomi cruzó los brazos mientras su voz resonaba en el campo de entrenamiento. Sigues escondiéndote tras esa sonrisa falsa, veo. Casi esperaba que te armaras de valor después de la última vez. Supongo que me equivoqué. Ryusei ladeó ligeramente la cabeza, secándose el último rastro de sudor de la frente antes de dejar caer la mano con pereza a su costado. ¿Tener carácter, eh? Su voz era tranquila, con un ligero tono de diversión. Qué curioso que digas eso, cuando has venido hasta aquí con público solo para verme. Parece más bien que eras tú quien carecía de algo. Una oleada de inquietud recorrió su equipo. Las cejas de Kiyomi se crisparon. No te creas tanto. Vine porque este sector está bajo mi patrulla hoy. Encontrarme contigo es solo una desafortunada coincidencia. La sonrisa de Ryusei no se borró ni un ápice. Coincidencia. Por supuesto. Tenía los ojos entrecerrados, con esa mirada suya tan estrecha e inofensiva, pero había un tenue destello que hacía que la palabra doliera. Gui, que estaba en cuclillas cerca en medio de la serie de ejercicios, susurró demasiado alto. Padre. Ella vino hasta aquí solo para pelear con él, ¿verdad? Dui lo arrastró por el cuello antes de que pudiera decir algo más, con una expresión que oscilaba entre la incómoda compasión y el aspecto cansado de un hombre que ya había visto esa historia antes. Amigo, mantén tu fuego enfocado en el entrenamiento. Esto es, otro tipo de combate. Los oficiales Uchiha fruncieron el ceño, claramente disgustados por la interrupción, pero la atención de su capitán nunca se desvió de Ryusei. Sus ojos brillaron, y por un instante, un tenue remolino de chakra rojo se fundió con su iris antes de que reaccionara. No me malinterpretes. Si quisiera pelear contigo, ya te habría noqueado. Solo vine a recordártelo. ¿Me recuerdas a qué? Interrumpió Ryusei con suavidad, en un tono ligero, casi burlón. ¿Que todavía estás enfadado por haber perdido la compostura la última vez? ¿O que has estado esperando a que te encontrara de nuevo todo este tiempo? Las palabras cayeron como piedras arrojadas a aguas tranquilas. Incluso Dui levantó la vista, sobresaltado por la agudeza que se escondía tras la sonrisa del chico. Kiyomi se puso rígida, sintiendo un calor que le subía por el cuello, aunque lo disimuló con un bufido. ¿Esperando? No me hagas reír. No pierdo el tiempo esperando a gente como tú. La mirada de Ryusei se detuvo, firme y pausada, con una leve sonrisa asomando en sus labios. Entonces, ¿por qué sientes que me has estado llevando en tu cabeza todo este tiempo? Uno de sus subordinados tosió en su puño, murmurando entre dientes. Capitana, como para advertirle que no se dejara provocar por ese tipo de persona otra vez, como la última vez, pero ella no lo oyó. Kiyomi ya había apretado los puños a sus costados. Desde su último encuentro con Ryusei, Kiyomi se sentía extrañamente inquieta. Se quedaba dormida durante las misiones, daba vueltas en la cama por la noche y sentía una irritación punzante bajo la piel sin motivo aparente. Sin embargo, cada vez, era el mismo rostro inofensivo y molestamente guapo el que se repetía en su mente, junto con esa sonrisa burlona y ese tono sarcástico. Se dijo a sí misma que era ira. Que era su subconsciente castigándola por haberlo dejado escapar la última vez, cuando llegó su sensei y se lo llevó al edificio Okage. Kiyomi no era de las que dejaban pasar la falta de respeto. Y Ryusei la había molestado abiertamente, siendo la primera persona lo suficientemente osada como para hacerlo con la pequeña princesa del clan Uchiha. Incapaz de quitárselo de la cabeza, finalmente recurrió a sus contactos en la policía, rebuscando entre informes, registros de patrulla y las declaraciones de algunos compañeros, hasta que descubrió qué había estado haciendo. Entrenar con ese extraño dúo de padre e hijo vestidos de verde. El descubrimiento no hizo sino aumentar su curiosidad, aunque nunca lo admitió. Así que hoy había organizado la ruta de patrulla de su escuadrón hacia este sector, ocultándolo tras la excusa del deber de mantener el orden público.
Durante 2 meses, había ignorado esa extraña atracción, reprimiendo los pensamientos revoloteantes y las extrañas reacciones de su cuerpo. Pero finalmente se dio cuenta de que la única manera de desatar ese nudo era enfrentarse directamente a Ryusei. Golpéalo, regáñalo, lo que hiciera falta, sus instintos le gritaban que era la única manera de recuperar el equilibrio. O al menos, así se lo justificó a sí misma. Sin embargo, justo ahora, se quedó paralizada de nuevo y, por alguna razón, tras volver a ver su rostro, no reunió fuerzas para atacarlo ni siquiera para retarlo a un duelo como en la academia. Además, cuando escuchó las palabras tranquilas de Ryusei, que iban al grano, sintió como si todo su ser se estremeciera ligeramente. La verdad que no quería admitir se cernía sobre ella por primera vez. Quizás su enfado no se debía simplemente a la falta de respeto. Quizás la razón por la que ardía con tanta intensidad era porque él la había provocado de esa manera, y luego había desaparecido durante 2 meses, como si nada hubiera pasado. Todos en el pueblo sabían quién era ella. Él podría haber ido a la comisaría en cualquier momento. Podría haberle preguntado sobre sus patrullas y casos. Pero no lo hizo. Y ese pensamiento la irritaba más que nada, porque debajo de la ira había algo más. Existía una pequeña expectativa tácita de que volvería a aparecer por algún motivo. Ryusei observó el leve aturdimiento en sus ojos y suspiró para sus adentros. Sabía exactamente lo que ella estaba pensando. En su subconsciente, él había coqueteado con ella y luego la había abandonado durante 2 meses, como si se burlara de ella con su silencio, lo que la impulsó a buscarlo de nuevo por su cuenta, algo raro para una mujer, pero ella era única, tanto que ni siquiera Ryusei predijo esta escena. Pero ahora que ella ha llegado, la leche ya está derramada, y él no tiene más remedio que aguantar y continuar con la dinámica de la última vez. La verdad era mucho más sencilla. No tenía ningún interés en levantar más sospechas sobre sí mismo, y mucho menos en entrar en la sede de la policía Uchiha, precisamente allí. La supervivencia y el entrenamiento eran lo primero. Solo había planeado volver a buscarla si la guerra le brindaba la oportunidad adecuada. Ryusei no esperaba que irrumpiera así, arrastrando a 5 subordinados tras ella, y ahora Dui y Gui los miraban fijamente con una curiosidad apenas disimulada. Aquello resultaba casi embarazoso. Además, en el momento en que captó la tensión en su mandíbula, la ira en su expresión, al llegar allí, lo comprendió. Kiyomi probablemente había recurrido a elaboradas contorsiones mentales para justificar esta visita, no porque lo extrañara, sino porque tenía que castigarlo, o exigir venganza, o alguna otra excusa igual de autoengañosa. El típico orgullo tsundere, la verdad. Así que, en lugar de explicarse, optó por atacar primero, no con los puños, sino con las palabras. Quien se diera terreno primero en este pequeño duelo sería el perdedor. Si la dejaba controlar el impulso, se pasaría todo el encuentro a la defensiva. Es mejor desestabilizarla desde el principio, provocarla y hacer que sus pensamientos se tambaleen. Aunque Dui y Gui no eran precisamente expertos en sutilezas sociales, Dui había estado casado al menos una vez, por lo que entendía lo suficiente como para reconocer lo que estaba sucediendo tras ver la expresión de la joven y su incómodo silencio en el campo, además del comportamiento previo de Ryusei. Tosió ruidosamente y luego agarró a su hijo por el hombro, apartándolo de allí con el pretexto de correr unas vueltas más. Gui se resistió al principio, sin dejar de mirar, luego levantó el puño en el aire y gritó. «Puedes hacerlo, Ryusei. Muéstrale las llamas de la juventud». Ryusei casi se atragantó con su propia respiración al oír eso, mientras que Kiyomi parpadeó, perdiendo la compostura por un instante. Evidentemente, Gui se lo había creído todo, convencido de que la chica Uchiha había venido a desafiar formalmente a Ryusei a un duelo debido a su temperamento. Dui negó con la cabeza mirando a su hijo, susurrándole algo sobre dejar que ellos lo resuelvan, pero ya era demasiado tarde. El estruendoso grito de ánimo de Gui aún resonaba en el campo de entrenamiento mientras lo abandonaban. Pero, antes de que Ryusei pudiera hablar de nuevo, tal vez para suavizar el ambiente, tal vez para hurgar aún más en la herida, Kiyomi se enderezó, recomponiéndose. Sus emociones se escondieron tras una máscara fría. «Si tanto te disgusta armar un escándalo, como la última vez», dijo con voz firme, «entonces esto es perfecto. Aquí no hay mucha gente. Puedes discutir conmigo tranquilamente. Y no tienes opción». Sus palabras resonaron en el claro como un desafío lanzado ante un tribunal. Ryusei dejó que el silencio se prolongara un instante, luego volvió a esbozar esa sonrisa de ojos entrecerrados, con voz juguetona. «¿No te queda otra opción, eh? Pareces haber estado esperando 2 meses para decir eso». Entrecerró los ojos y sus mejillas se tensaron levemente. «De acuerdo, entonces», continuó con suavidad, señalando hacia la línea de árboles.
Pero si vamos a hacer esto, no arruinemos el campo de entrenamiento de Dewey. Ven. Más adentro del bosque. A menos, claro, que tengas miedo de quedarte a solas conmigo. La última frase impactó con fuerza, provocativa, con el peso justo para herir. Kiyomi se puso rígida, un rubor amenazaba con traspasar su máscara. No te creas. Solo vine a derribarte, nada más. Entonces será mejor que lo demuestres, respondió Ryusei con calma, mientras ya se giraba hacia el sendero del bosque. Su andar era seguro, casi perezoso, pero cada paso era deliberado, una provocación. Kiyomi dudó un instante, luego la siguió, mientras sus subordinados intercambiaban miradas incómodas antes de quedarse rezagados. Ryusei sonrió para sí mismo. Aceptar su desafío era más que un simple combate. Era un paso más para someterla. Pronto llegaron a un claro. Los 5 oficiales Uchiha se dispersaron entre los árboles, manteniendo una distancia prudencial pero sin perder de vista a los 2 que se encontraban en el centro. Aunque no eran los más brillantes, ninguno de ellos era ciego. A esas alturas, era obvio que algo inusual estaba ocurriendo entre su joven capitán y aquel chico de la sonrisa de ojos rasgados. Habían estado presentes durante aquel extraño encuentro frente al edificio del Hokage 2 meses atrás, cuando ella lo había confrontado con la misma intensidad. Más tarde, cuando le preguntaron con curiosidad, Kiyomi lo desestimó con un gesto serio, diciendo que solo era un débil y un cobarde al que solía intimidar en la academia, nada más. Puede que al principio le hayan creído a regañadientes, pero obviamente ahora no. Estando allí de pie, observándolo burlarse de ella sin reservas, observándola a su vez irritarse y ponerse nerviosa, era difícil relacionar esa historia con lo que sus ojos veían. El chico actuaba como si ese tira y afloja le resultaría algo natural, y su capitán, normalmente orgulloso e inquebrantable, lo dejaba suceder más o menos. Uno de los hombres mayores frunció el ceño, mientras un pensamiento le cruzaba la mente. Tendré que informar de esto al gran anciano. Otro pensaba lo mismo, solo que su lealtad se inclinaba en sentido contrario. Esto debería llegar al patriarca. El clan Uchiha ya estaba plagado de fisuras y luchas internas, y este era el tipo de detalle que importaba. Aún así, los 5 sabían cuál era su lugar. Independientemente de lo que pensaran del muchacho, civil, y respetuoso, con esa sonrisa engreída, no tenían autoridad para inmiscuirse en los asuntos personales de su capitán. Y los orígenes de Kiyomi, su condición de nieta del gran anciano y su reputación como el joven talento más brillante del clan desde el propio Fugaku, no hicieron sino dejar aún más clara esa conexión. Si ella quería tratar con un chico extraño y salvaje ajeno al clan, los únicos que podían oponerse eran el patriarca o el gran anciano. Ellos no. Por ahora, permanecieron en silencio, con el rostro sereno, pero sus ojos delataban la tormenta de juicios tácitos. Aún así, los 5 estaban más o menos seguros de que cualquier extraña relación que su capitán tuviera con aquel chico salvaje tenía pocas probabilidades de durar. Sí, los Uchiha ocasionalmente incorporaban a civiles talentosos al clan, pero siempre de los estratos más bajos, junto con miembros ordinarios cuyas posibilidades de despertar el Sharingan eran escasas desde el principio. Esos matrimonios resultaron beneficiosos para ambas partes. Los talentos civiles y el clan, una forma de obtener el apoyo y las técnicas de los Uchiha, y una manera de fortalecer el número de miembros y la potencia del clan sin amenazar su núcleo de linaje. Pero alguien como Kiyomi, con su pedigrí y su talento, pertenecía a una categoría completamente diferente. Su linaje exigía ser preservado, su Sharingan ya estaba floreciendo desde muy joven, y su futuro estaba ligado a alguien con una potencia de linaje lo más cercana o, preferiblemente, igual a la suya, si fuera posible. Era el único camino que tenía sentido, el que salvaguardaba la herencia más preciada del clan. Para ellos, imaginar que ella lo dejara todo por un chico nacido civil, por muy guapo o extraño que fuera, era impensable. Los jefes del clan jamás lo permitirían. El claro quedó sumido en el silencio, roto solo por los graznidos lejanos de los cuervos. Kiyomi adoptó su postura de combate de inmediato, el Sharingan girando con vida en sus ojos, Tomoe brillando tenuemente en la penumbra. Su postura era firme, disciplinada, la misma que cuando eran niños, pero ahora más pesada, reforzada por la autoridad del mando. Ryusei estaba de pie, relajado, frente a ella, con el sudor aún pegado al cuerpo tras su entrenamiento anterior. Su sonrisa de ojos entrecerrados no se desvaneció, incluso cuando levantó las manos en un gesto de guardia informal que parecía más una broma que una muestra de preparación. No me digas que has estado esperando todo este tiempo para vengarte, dijo con suavidad, con un tono burlón que la irritó profundamente. Ya me ganaste media docena de veces en la academia, ¿no?
Entrecerró los ojos, sintiendo un calor intenso en el pecho. Te estabas conteniendo. Nunca lograste engañarme. Ryusei ladeó la cabeza, con esa leve curva en los labios aún visible. Quizás simplemente no quería avergonzar a la pequeña heredera del clan delante de toda la clase. Pero si insistes, supongo que esta vez puedo ofrecerte algo más memorable. Los policías se irritaron ante sus palabras, apretando los puños, pero ninguno se atrevió a interrumpirlo. La respuesta de Kiyomi llegó sin palabras. Sus manos chasquearon y los shuriken salieron disparados en una deslumbrante ráfaga, algunos ocultos en arcos de llamas de Phoenix Sage Flower Nail Crimson, otros arrastrados por cables casi invisibles. Algunos proyectiles rebotaron en ángulos extraños, chocando entre sí o contra las piedras y el terreno cercanos. Cada ataque fue preciso, letal e imposible de predecir para cualquiera que no los viera. Llegaron por varios caminos e intentaron sumir a Ryusei en la confusión, cortando todas las vías de escape. Pero no se detuvo ahí. Al mismo tiempo, expandió el pecho y exhaló la técnica de la gran bola de fuego, una pared abrasadora que engulló el espacio entre ellos. Ryusei se apartó a toda velocidad, sintiendo el calor lamiéndole la cara, pero el verdadero peligro era el acero. Sus sentidos se agudizaron al ver shurikens potenciados con chakra de fuego que lo rodeaban por todas partes. Los neutralizó con facilidad. Pisó fuerte, su paso de choque destrozó el suelo, la tierra se esparció para interrumpir sus arcos. Sus brazos y piernas brillaban tenuemente mientras aplicaba la protección del sauce fluyente, desviando las espadas más difíciles que tenía cerca. Su velocidad de procesamiento ya no era mucho menor que la de un Sharingan de un Tomoe, después de que su energía espiritual superior enriqueciera su cerebro, y su físico bien entrenado también podía reaccionar a tiempo. Ella siguió avanzando, tejiendo sellos con un ritmo perfecto. Corrientes de fuego se deslizaban por la tierra, canto de la llama del dragón, enroscándose tras él como serpientes cazadoras. Se enroscaron alrededor de los árboles en los que se había metido temporalmente, doblándose en su persecución, y el siguiente ataque llegó con fuerza, un rugiente gran fuego de dragón que arrasó el contraataque de su clon en una llamarada de calor. Ryusei respondió con números. Clones de sombra surgieron a sus costados, cada uno lanzando puños de serpiente enroscada que atravesaban las corrientes de fuego. Kiyomi leía cada uno de los movimientos de su cuerpo, pero Ryusei ya se movía más rápido de lo que su cuerpo podía reaccionar por completo. Ya utilizó su ataque más potente de parpadeo corporal. Su velocidad era abrumadora, sus reservas de chakra infinitas, y cada clon era otro muro que rompía su ritmo. Sin importar cuántas técnicas le lanzara, sus casi 12 clones de sombra se sacrificarían para detener el ímpetu de sus ataques, y el chakra de Ryusei aún no se agotaba. Su espada resplandecía con el flujo del chakra de fuego, cada tajo era lo suficientemente afilado como para cortar piedra y quemar carne incluso con un simple rasguño. Ryusei se estaba acercando peligrosamente. El Sharingan lo siguió, prediciendo el siguiente ataque, pero él chocó contra su guardia de todos modos, ya que ella fue demasiado lenta físicamente una vez más. Su antebrazo endurecido se estrelló contra la hoja de ella, saltando chispas y calor entre ambos, y el choque la obligó a retroceder un paso. ¿Sigues escondiéndote tras trucos?, murmuró, inclinándose hacia su cabeza, con el sudor goteando de su mandíbula. Sus mejillas se enrojecieron mientras gruñía e intentaba hacerlo retroceder con otro zarpazo ardiente. Pero el suelo se agrietó bajo sus pies cuando el paso impactante de Ryusei la hizo colapsar. El verdadero Ryusei ya estaba dentro de su guardia. Su kunai inmovilizó la espada de ella, su rodilla la sujetaba por el costado, su pecho casi rozaba el de ella. Puedes bailar a distancia todo lo que quieras, dijo en voz baja, entrecerrando los ojos con esa sonrisa cálida y peligrosa. Pero una vez que estés cerca estás acabada. Su puño golpeó junto a su mandíbula, con la fuerza suficiente para hacerla perder el equilibrio. Su espada resonó contra la tierra mientras retrocedía tambaleándose, el Sharingan aún activo, pero su compostura rota, su respiración agitada, su rostro ardiendo más que sus llamas. Ryusei se detuvo un instante, con la mirada fija, antes de retroceder. Sus sentidos captaron algo extraño. Su aura de chakra era más densa, más nítida, casi vibrando con sus emociones. Más fuerte que hace 2 meses. Chasqueó la lengua para sus adentros. Así que su Sharingan realmente se alimenta de esa tensión. Los Uchiha son unos auténticos fenómenos que se desarrollan sin motivo aparente, a diferencia de nosotros, la gente normal. Ryusei la observó atentamente, incluso mientras ella luchaba por recuperar el aliento.
A juzgar por la fuerza que acababa de demostrar, por el peso de su aura de chakra, principalmente energía espiritual, que los sensores eran los más capaces de capturar, era evidente que había alcanzado el nivel de Jonin de bajo rango. Creía comprender el motivo. Tal vez fueron todas esas emociones que había reprimido durante su ausencia en los últimos 2 meses las que impulsaron su crecimiento, haciendo que su energía espiritual fuera más potente gracias a su linaje Uchiha y también alimentando su Sharingan, a través de ese nervio óptico del cerebro, tal vez antes de otra evolución de Tomoe próximamente. Su chakra seguía palpitando incluso ahora, con más fuerza que apenas unos segundos antes, como si se hubiera intensificado aún más tras su choque. Y, sin embargo, la pelea en sí misma le reveló más que su nivel bruto. La había derrotado más rápido de lo esperado, casi demasiado rápido para alguien de su calibre. En parte fue culpa suya. Parecía nerviosa desde el principio, su concentración se nublaba como en un espejo empañado. Otra parte de la cuestión, señaló Ryusei con ironía, era que quizás ella en realidad no quería hacerle daño. Por ejemplo, muchos de esos shuriken habían sido lanzados con precisión, sí, pero no con intención de matar. Fue como un berrinche, inundándolo de cuchillas y llamas, lanzando una técnica tras otra, pero sin la intención letal y compleja que exige una ejecución real. Era casi como si, en el fondo, se hubiera estado conteniendo contra él o fuera incapaz de elaborar estrategias adecuadas debido a sus emociones, lo que le provocaba una confusión mental. Incluso ahora, su aura palpitaba como un ser vivo, volviéndose más densa con cada latido, como si sus propias emociones estuvieran elevando su Sharingan, empujándola hacia algo nuevo en el preciso momento en que perdió. Ryusei suspiró levemente para sí mismo otra vez. Los Uchiha son realmente unos bichos raros. Entre los Uchiha, los Tomoe del Sharingan a menudo marcaban la base del rango de un shinobi. Con un solo Tomoe, incluso un usuario inexperto podría alcanzar el nivel de Chunin alto. Por lo general, dos Tomoe los ubicaban en algún lugar dentro del nivel Chunin, aunque con variaciones dependiendo de la habilidad y la edad. Un Sharingan de 3 Tomoe completamente despierto casi siempre era considerado de la clase Chunin de élite, ya que su percepción y potencial de combate eran tan abrumadores que solo los verdaderos prodigios o veteranos podían igualarlos. Kiyomi se había mantenido en el rango de Haijin durante un tiempo, pero ahora, con sus 2 Tomoe maduros y su talento abriéndose paso, finalmente había ascendido al rango de Loujinin a pesar de su edad. Parece que no tienen intención de abandonar este lugar si envían a pesos pesados como estos, pensó Ryusei, entrecerrando ligeramente los ojos. Incluso Achisa Akimichi, uno de los pilares más importantes de la facción del Hokage. Los reconoció a todos con bastante facilidad. Achisa era famoso, un gigante incluso entre gigantes, y su fuerza era bien conocida. Shin'Qui era menos conocido, pero Ryusei lo recordaba de la línea temporal original. El padre de Kurenai, un especialista en genjutsu. Sin embargo, los otros dos, Sumi Yukino y Heki Sanori, eran menos conocidos. Desconocía su relación exacta con Saio Ayate, pero era evidente que pertenecían a esos clanes. En este mundo, había aprendido que Sai no era solo un huérfano con un pincel. Hubo una vez un clan Sumi, pequeño pero auténtico, con su propia herencia digna y respetable. Sai fue probablemente uno de sus últimos supervivientes, tal vez incluso el último, ya que era huérfano y no tenía familiares. Fue engullido por Roth. Su posterior redescubrimiento de la pintura y la tinta no fue casualidad. Lo más probable es que Danzo decidiera no desperdiciar su predisposición innata para esas artes, ya que comprendía su valor. Lo mismo ocurre con los Hek. El apellido de Ayate no era solo un nombre, sino el vestigio de un clan en decadencia. Estos dos probablemente se encontraban entre sus últimos parientes que aún seguían con vida. Ryusei casi sonrió con amargura. Lo que la facción de los Hokage les había hecho a clanes como estos era, a su manera retorcida, una obra maestra. En el pasado, muchos clanes menores se apresuraron a unirse a Konoha, atraídos por el llamado del legendario Hashirama Senju y el poderío de los Uchiha que lo acompañaban. Creían que estaban asegurando su futuro al integrarse en el pueblo. En cambio, fueron borrados silenciosamente, despojados de su número, despojados de sus identidades, sus técnicas incorporadas al archivo personal del Hokage, su legado integrado al conjunto de los shinobi ordinarios. ¿De qué otra forma pensaban que Hiruzen llegó a ser llamado el profesor? No se dominan todos los jutsu de Konoha porque siglos de clanes simplemente los hayan entregado gratuitamente. No, los desmanteló pieza por pieza. Encontraba traidores o ambiciosos trepadores en cada clan, y los compraba con rangos, dinero, jutsu o simple ideología.
Los alejaban de sus parientes o los doblegaban con amenazas y presiones. Con el tiempo, los pequeños clanes estaban demasiado divididos y eran demasiado débiles para resistir el peso de la facción del Hokage. Los Iga los ignoraron, envueltos en su propia jaula de tradiciones. Los Senju se autodestruyeron. Los Uchiha se aislaron por arrogancia o eran demasiado débiles para tender la mano a los demás. Y así, los más pequeños fueron borrados. Su destino era inevitable. Si incluso los Ataque, que en su día fueron considerados un pequeño clan noble con una poderosa herencia, se habían reducido a un solo nombre y una sola espada, ¿qué esperanza les quedaba a los demás? Los Ii ni siquiera eran un clan real, sino simplemente el talento personal de Shinku transmitido a su hija. Pero así fue como se originaron los clanes. En cuanto a Chisaaki Michi, no era una brasa que se estuviera apagando. Era un auténtico peso pesado, uno de los shinobi más fuertes de la aldea. Apenas veinteañero, como Shikaku, pero ya destinado a convertirse en el próximo patriarca de un clan que aún tenía importancia. En cuanto a por qué el Hokage no podía permitirse perder presencia aquí, era obvio. La guerra estaba a punto de comenzar. Mantener ese puesto significaba proteger la posición de Fire Country y conservar su influencia. Es más, el país de la hierba y Kusagakure se encontraban entre los aliados más antiguos y cercanos del fuego. Permitir que caigan en manos de Iwagakure bajo su vigilancia destrozaría el prestigio de Hiruzen. Por supuesto, Grass ya no estaba tan entusiasmado como al principio. Aunque nominalmente seguían siendo aliados de Konoha, al igual que Takigakure, poco a poco habían comenzado a dejar la puerta abierta a Iwa. Ryusei sabía que el destino de los países pequeños en este mundo no era mejor que en el anterior. Al final, siempre se trató del puño más fuerte, la fuerza hace el derecho y quien gana escribe las reglas. Durante la Primera Guerra Mundial Shinobi, las grandes aldeas atacaron primero a los países pequeños, subyugándolos y obligándolos a tomar partido en lugar de enfrentarse directamente la mayor parte del tiempo, aunque esto último también ocurrió. En la Segunda Guerra Mundial, fueron utilizados nuevamente como peones y campos de batalla hasta que las naciones menores aprendieron la lección. Al final de la guerra, dejaron de atrincherarse bajo una sola bandera y comenzaron a diversificar sus opciones, manteniéndose neutrales mientras dejaban que la gran potencia con mayor fuerza los obligara a entrar en acción. Por eso, cuando la Segunda Guerra Mundial Shinobi terminó hace menos de 5 años, los países más pequeños no quedaron tan devastados como las grandes aldeas. Inmediatamente optaron por la neutralidad, permitiendo que constantes luchas indirectas y escaramuzas secretas se desarrollen en su territorio. Ryusei sabía que la emboscada de la que apenas había sobrevivido hacía 5 meses era solo uno de esos juegos. Y la verdad es que la estrategia fue inteligente. Las naciones más pequeñas no tenían el poder de amenazar a las grandes aldeas, pero al negarse a ser utilizado como armas, trasladaron la responsabilidad a los grandes actores. Las guerras shinobi asolaban sus tierras, pero las aldeas ocultas tras ellas permanecieron pequeñas e intactas. Los civiles de esos países apenas notaron la diferencia. Los shinobi representaban una fracción minúscula de la población mundial, menos de una décima parte del 1% según los propios cálculos mentales de Ryusei. Y entre ellos, solo un puñado por generación, monstruos como Madara, podrían cambiar por sí solos el destino y el panorama de las naciones. Así que, al final, la neutralidad logró. Arriesgado, sí, pero más inteligente que desangrarse en beneficio de potencias mayores. En cuanto a por qué se produjeron las guerras en primer lugar, a Ryusei le pareció ridículamente simple. Era lo mismo que en su mundo anterior. La naturaleza humana. El afán de expandir el poder y la paranoia de que si uno no actuaba primero, el otro bando lo haría. Escalada tras escalada, paso a paso, hasta que la escalera desembocó en una guerra total. La última guerra lo demostró con bastante claridad. Konoha había ganado, pero fue una victoria pírrica. Salieron marcados por las cicatrices, debilitados y con una diana pintada en la espalda. Y, sin embargo, no tenían otra opción. El poder central solo sobrevivía proyectando su fuerza hacia el exterior. Cuanta más influencia ejerciera Konoha sobre el mundo, menos probable sería que sus enemigos atacaran su corazón. Esa era la lógica. Pero en la práctica, esto solo sirvió para empujar a los demás grandes pueblos a dejar de lado sus quejas y unirse contra el fértil gigante ecuatorial. La Tierra del Fuego tenía las mejores tierras de cultivo, la economía más fuerte y el corazón del país más rico. Por supuesto, todos querían debilitarlo poco a poco. Para contrarrestarlo, Konoha creó reservas y arroz para llevar a cabo juegos de divide y vencerás en las sombras. Había funcionado bastante bien en la Segunda Guerra Mundial. Pero en la tercera, la estrategia fracasó. Ryusei ya sabía cómo iba a terminar esto.
Konoha no iba a salir victoriosa. Renunciarían a cada ganancia obtenida en la Segunda Guerra Mundial con tal de sobrevivir. Incluso Hiruzen tendría que sufrir humillaciones a manos de Kumo más adelante, especialmente con el incidente de Iga. Pero, según la fría opinión de Ryusei, a Hiruzen probablemente ni siquiera le importaba. Después de todo, los Iga ya vivían humillados bajo su reinado, así que ¿por qué no dejar que Kumo agravara la situación y, de paso, salvara el honor del pueblo? No era que Kumo se hubiera vuelto mucho más fuerte. Era que Konoha no podía arriesgarse a otra guerra desesperada contra todos a la vez. Ni el pueblo, ni la silla de Hiruzen. Kumo, al ser la segunda aldea más fuerte y la única que no fue atacada en masa por las demás, de repente tenía ventaja. Por supuesto, la aprovecharon. Entonces se produjo el ataque del zorro de 9 colas. Es probable que Kumo juzgara el momento a la perfección. Konoha estaba débil, sangrando, le faltaban muchos de sus pilares fundacionales y se veía obligada a una redistribución. Después de todo, ¿acaso Konoha no había jugado el mismo juego en el pasado, dejando que sus Jinchuriki actuaran libremente, causando numerosas bajas y crímenes contra la humanidad y los civiles, todo ello envuelto en una estrategia? Unos días más tarde, durante su turno de patrulla y vigilancia, Ryusei se encontró haciendo pareja con Renjiro. El Byakugan de Kanae era demasiado útil como para desperdiciarlo en tareas de reconocimiento rutinarias. La trasladaban entre diferentes grupos donde su visión pudiera abarcar la mayor parte del terreno, sin estar vinculada exclusivamente a él. Era una configuración diferente en comparación con la Tierra de las Aguas Termales. En aquel entonces, el horario de patrullaje se había manipulado deliberadamente en su contra, dándole a Okabe la oportunidad de ponerlo en peligro. Aquí eso no era posible. La guarnición era demasiado pequeña, diseñada de forma demasiado rígida por Roth. No se parecía al enorme palacio del Daimyo según los estándares de este mundo. Por lo tanto, no existía ningún punto débil al que pudieran enviarlo convenientemente a morir. Y aún así, Ryusei no podía relajarse. De hecho, la fuerte presencia de la raíz lo inquietaba aún más. Las rutas de patrulla rodeaban las crestas y trincheras del puesto de avanzada, pero siempre, en el centro, se alzaba aquel edificio, el puesto de mando oculto donde se alojaba el comandante Roth. Cada vez que la mirada de Ryusei se posaba en ello, un escalofrío desagradable lo carcomía. Sus sentidos no le decían nada, ni chakra, ni vida, solo un vacío absoluto. Pero en ese silencio, algo más oscuro se cernía sobre él. Algo ominoso, pesado, como si el propio edificio lo estuviera observando a él en lugar de al revés. Mantuvo el rostro fijo en esa sonrisa de ojos entrecerrados que el mundo confundió con calidez, pero en su interior sus pensamientos bullían. Demasiado silencioso. Demasiado controlado. Rod no construyó este lugar para defender a Grass. Lo construyó para matar a cualquiera que quisiera dentro. Todavía no le veo el truco. Ryusei no interactuaba mucho con nadie fuera de su propio equipo. Okabe fue el único que habló con el capitán de Anbu e incluso visitó la cámara secreta de Roth en una ocasión. Cuando regresó, Ryusei intentó leer su chakra y su expresión, pero no había nada concreto, solo una leve impresión de que Okabe parecía más emocionado que antes. Los 4 refuerzos de alto rango de Konoha eran todos Chunin y, naturalmente, tenían pocos motivos para hablar con un Chunin recién ascendido como ellos. Se presentaron cortésmente al llegar, y eso fue todo. A Ryusei no le importaba. De todos modos, no los consideraba verdaderos rivales. No, si se acercaba el peligro, vendría de Roth, Iwakusa, o a través de todos ellos de alguna manera. Aún así, no estaba inquieto. Para entonces, también tenía una idea clara de la fuerza del campamento. Roth contaba con 5 escuadrones, 25 Chunin de distintos tipos, adiestrados hasta la obediencia, y cada escuadrón estaba dirigido por un capitán Chunin. El destacamento Anbu era más pequeño pero más eficaz. Un comandante de alto rango Chunin y 5 operativos con rangos entre alto Chunin y Chunin medio. Entre los refuerzos procedentes de Konoha, el peso era evidente. Sakimichi se encontraba en la cima, un Chunin de élite cuyo chakra por sí solo empequeñecía a la mayoría. Sumi Yuki no era su igual, su presencia era igual de imponente. Shinkui y Heki Sanori estaban rodeados de altos Chunin. Ryusei caminaba codo con Renjiro a lo largo de la cresta, mientras el sendero de patrulla atravesaba matorrales y rocas. La mano del chico ataque descansaba perezosamente sobre la empuñadura de su espada, pero sus ojos eran penetrantes, escudriñando la línea de árboles como si esperara que algo saltara sobre él. Un silencio se extendió entre ellos. Renjiro no era muy hablador a menos que se tratara de pelear, y Ryusei no tenía ningún interés en abrir la puerta.
Sus pasos resonaban a ritmo, y el viento solo traía el leve crujido de la madera de las torres de vigilancia que tenían detrás. El campamento se alzaba en la distancia, con agentes de Roth entrando y saliendo como hormigas, sin rostro bajo sus máscaras. En el centro se encontraba aquel edificio oculto, el cuartel general del comandante. La mirada de Ryusei se detuvo en ello por un instante, sus sentidos escudriñando el vacío y sin encontrar nada. Esa ausencia era lo que más le inquietaba. Renjiro finalmente rompió el silencio, con un tono casual pero con un matiz cortante. ¿Estás mirando fijamente otra vez? ¿Esperando que algo salga de ahí y te muerda? Ryusei sonrió levemente, con esa expresión de ojos entrecerrados que siempre llevaba. Solo pensaba en lo aburrido que sería si nada sucediera. Renjiro resopló, mitad divertido, mitad desafiante. Ten cuidado con lo que deseas. Ryusei le devolvió la sonrisa burlona. Por favor. Si algo saliera de ahí, acabarías quejándote de que te robé la presa. Eso le valió una sonrisa burlona de Renjiro. Para un ataque, eso fue prácticamente una carcajada. Ryusei dejó que el momento se prolongara por un instante, y luego cambió de tema como si fuera algo casual. Entonces, ¿cómo va tu lanzamiento de relámpagos desde la última vez? La expresión de Renjiro se iluminó al instante. Por fin lo conseguí. Flujo de chakra relámpago en mi tanto. Me llevó más tiempo del que me hubiera gustado, pero ahora está impecable. Deslizó ligeramente la hoja, y un leve crujido recorrió el filo. Entonces ladeó la cabeza hacia Ryusei. ¿Quieres probarlo? La sonrisa burlona de Ryusei se amplió. Siempre. Se pusieron en marcha sin decir una palabra más, deslizándose hacia el combate en lo alto de la cresta. Nada ostentoso, ninguna técnica que pudiera llamar la atención de los centinelas, sino combate cuerpo a cuerpo, sombras que chocan contra sombras. El acero silbaba contra el aire mientras Renjiro presionaba, mientras que Ryusei esquivaba los golpes con un juego de pies sin esfuerzo. Renjiro empujó con más fuerza, y chispas salían de su tanto. Vamos, bloquéalo con el brazo otra vez, si te atreves. La sonrisa de Ryusei no flaqueó. No hace falta. Ya soy más rápido que tú. Sus espadas y extremidades se volvieron borrosas, pero ninguno de los dos elevó su chakra lo suficiente como para armar un escándalo. Para los agentes de Roth que se encontraban a lo lejos, solo eran dos chicos entrenando. No siempre había sido así. Tras la misión en la Tierra de Aguas Calientes, algo había cambiado entre ellos. Ambos buscaban fuerza, y ambos la encontraron en el lanzamiento de rayos. Para Renjiro, era su única afinidad, heredada de su clan y perfeccionada a través de manuales, especialmente su dominio del flujo de chakra en las armas. Para Ryusei, era una de varias, pero una que podría salvarle la vida si se utilizara de forma diferente. Ryusei también sabía que el rayo era el más adecuado para potenciar el chakra corporal y el flujo de chakra externo, gracias a sus propiedades naturales, por lo que podía desarrollarse más rápidamente. No le importaba afilar una hoja. Ni siquiera llevaba una encima. Lo que quería era velocidad. Más velocidad significaba más posibilidades de escapar de la muerte. De todos modos, el filo cortante del Lightning no encajaba bien con su estilo de Taijutsu Senju. Tenía otras maneras de conseguir aún más potencia con menos esfuerzo. En cuanto a desarrollar un verdadero y completo modo chakra de rayo, Ryusei sabía que era imposible. No se hacía ilusiones. Cubrir todo el cuerpo llevaría años, incluso décadas, sin la guía del linaje Raikage en Kumo. Ese tipo de inversión no era realista, incluso si tuviera un físico más capaz. En cambio, se centró en aquello en lo que ya radicaba su ventaja. La defensa mediante la velocidad, mediante el rayo, era en cambio la prioridad. La idea surgió del propio Renjiro, de forma espontánea, durante una de sus misiones de rango B. Un comentario informal sobre una técnica de clan que fusiona el parpadeo corporal con la liberación de relámpagos para intensificar la sensación muscular y lograr mayor velocidad. Una técnica de rango B reservada para ataque. La mente de Ryusei se iluminó al instante. Pidió ayuda. Y Renjiro, sorprendentemente, no dudó. De todos modos, su clan estaba prácticamente extinto, y la facción del Hokage hacía tiempo que había absorbido las técnicas de ataque a través de Kakashi. Más importante aún, Ryusei ya le había brindado algo aún mayor. El método de entrenamiento intuitivo que utilizaba para la inmersión en la naturaleza, con el fin de comprender mejor su naturaleza eléctrica y obtener otras perspectivas directas sobre ella. Eso le había permitido a Renjiro saltarse pasos en su propio desarrollo, mucho más allá de lo que cualquier manual podría enseñarle. Así que hicieron un intercambio.
A cambio, las enseñanzas de Ryusei sobre la inmersión en la liberación del rayo ayudaron a Renjiro a despertar finalmente el flujo del rayo en su tanto. Un intercambio justo. Ryusei aún no se atrevía a dejar que ese tanto lo tocara. Con el flujo de chakra relámpago afilando su filo, calculó que incluso podría perforar su guardia de sauce fluyente. No iba a arriesgarse a sufrir una lesión ahora, no cuando había tanto en juego a su alrededor. Según sus cálculos, la fuerza de Renjiro ya había superado el umbral de Jnin bajo. Un año después que Kakashi, tal vez, pero aún así impresionante para alguien que acababa de cumplir 13 años. Renjiro había mencionado una vez que era unos meses mayor que Ryusei, y ahora tenía sentido. Su crecimiento coincidía a la perfección. La razón por la que Ryusei pidió esa técnica de ataque era sencilla. En el pasado le había dado a Renjiro muchas, desde trucos de camuflaje sensorial hasta consejos prácticos, así que esperaba que el chico le devolviera el favor. La idea surgió después de que se devanara los sesos, buscando nuevas formas de acelerar su crecimiento tras la misión en la Tierra del Agua Caliente. Recordaba, en el fondo de su mente, que Renjiro había insinuado que Sakumo había utilizado la técnica del elemento rayo. Renjiro lo interpretó como un afilado de espadas, pero Ryusei recordó algo más, de su antiguo mundo. El Raikage, moldeando el rayo para todo, pero sobre todo para la velocidad. Eso me hizo pensar. Si Sakumo hubiera dejado un manual sobre técnicas de movimiento potenciadas por rayos, estaría hecho a medida para un ataque. Ryusei empujó a Renjiro hacia el tema y, efectivamente, el chico acabó mencionando la técnica del clan conocida como parpadeo corporal relámpago. Ya estaba allí incluso antes de Sakumo. Un movimiento de rango B que combina la liberación de relámpagos con el parpadeo corporal para calentar los músculos más rápido y con mayor intensidad. Renjiro había admitido que no podía dominarlo. Su cuerpo aún no era lo suficientemente fuerte. Pero en el momento en que Ryusei escuchó eso, supo que la técnica era perfecta para él. Con la vitalidad de Senju respaldándolo junto con su monstruoso entrenamiento en Taijutsu, era como si el jutsu hubiera sido diseñado para su complexión. Así que preguntó directamente, y Renjiro accedió fácilmente. Ahora, gracias a su afinidad por los rayos, su dilatada experiencia y conocimiento de los sellos necesarios para ello, y su entrenamiento intensivo, Ryusei ya había perfeccionado la técnica casi por completo. Todavía no es perfecto, pero casi. Quizás fue precisamente porque la técnica aún era imperfecta, que por primera vez en mucho tiempo, Renjiro finalmente encontró una verdadera oportunidad para atacar a Ryusei. Su tanto se deslizó entre la guardia de Ryusei, la hoja a un suspiro de su cuello. Los ojos de Renjiro se iluminaron de triunfo, extasiado, listo para regodearse, listo para burlarse, disfrutando por fin de la victoria. Pero antes de que el acero tocara la piel, el cuerpo de Ryusei se incrementó con una velocidad repentina. La primera puerta se abrió. Sus músculos ardían de poder, su figura se desdibujó y, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció del frente de Renjiro y se colocó detrás de él, propinándole una ligera palmada justo entre los omóplatos. En el instante siguiente, estaba detrás de él, y una ligera palmada aterrizó en la espalda de ataque. Renjiro se puso rígido, la sorpresa empañó su euforía. Ahora era Ryusei quien sonreía. El combate había terminado, y ambos lo sabían. Podría haber terminado incluso antes. Renjiro se quedó paralizado, su sonrisa triunfal desapareció por completo. Lentamente, guardó el tanto en su vaina, exhalando entre dientes. TSH, maldito bastardo. ¿Esperaste hasta el final para sacarlo? La típica sonrisa de Ryusei no se borró. ¿Para qué mostrar todas mis cartas antes de tiempo? Renjiro chasqueó la lengua, pero no había verdadera ira en ello. Ya me lo imaginaba. Siempre tramando algo. Casi te tengo. Casi lo lograste, admitió Ryusei con ligereza, sacudiéndose la manga. Pero casi no cuenta cuando te juegas la vida. Renjiro lo miró fijamente por un momento, luego resopló, un sonido a medio camino entre la risa y la irritación. De acuerdo. Ganas esta vez. Pero no te confíes. Mi rayo solo se volverá más afilado. Te alcanzaré, y cuando lo haga, te superaré sin problemas. Ryusei ladeó la cabeza con una sonrisa burlona. Bien. Me pongo más en forma. Así me resulta más fácil demostrar que soy más rápido. Renjiro le dirigió una mirada que mezclaba respeto a regañadientes con fastidio. Bastardo arrogante. La sonrisa burlona de Ryusei se ensanchó un poco. Entonces date prisa. No hay nada más aburrido que un rival que nunca mejora. Renjiro dejó escapar un suspiro corto, casi una risa. Disfruta de tu ventaja mientras dure.
Dicho esto, volvió a dirigirse hacia el sendero de patrulla, con los hombros tensos por la determinación. Ryusei lo seguía de cerca, con las manos casualmente detrás de la espalda, y su expresión parecía ser cálida e inofensiva para cualquiera que lo observara. Sin embargo, en su interior ya estaba calculando cómo ampliar la distancia antes de que Renjiro se acercara siquiera. Ryusei observó la espalda de Renjiro y no hizo más comentarios, solo aparentemente levemente. El lema de Renjiro era simple. Cuanto más luches, más crecerás. Eso lo hacía predecible, pero también confiable. En cambio, Ryusei podía transformar esa sensación en algo útil. Una espada que podía afilar y blandir. Su patrulla terminó y, de regreso, encontraron a Kanae apoyada contra la pared del cuartel exterior. Su postura era rígida, con la cabeza ladeada y los ojos cerrados. A primera vista, parecía dormida, pero Ryusei pudo notar que su respiración era demasiado constante, su chakra aún estaba alerta bajo la superficie. No los había visto a tiempo. Cuando lo hizo, ya era demasiado tarde para escabullirse. Así que se quedó quieta, fingiendo, esperando que simplemente pasaran. Ryusei aminoró el paso y luego esbozó una leve sonrisa. Renjiro. Ve a dar un paseo. Renjiro arqueó una ceja y luego dejó escapar una risa baja. Ah, ya veo. ¿De verdad vas a provocar a la reina de hielo mientras está dormida? ¡Qué atrevida! O tal vez simplemente no quiero público, dijo Ryusei con suavidad. Renjiro miró alternativamente a los dos, descifrando a Ryusei al instante. Su sonrisa se dibujó en su rostro. Cuidado. No es el tipo de persona con la que se puede bromear. Yo tampoco, dijo Ryusei con voz serena. Renjiro dejó escapar un silbido bajo, divertido. Está bien. Es toda tuya. Se dio la vuelta y se marchó, con los hombros temblando levemente de risa. Solo quedaba Ryusei, de pie junto a Kanae, que parecía demasiado serena como para estar realmente dormida. La ceja de Kanae se crispó levemente ante aquel intercambio. No esperaba que se detuviera, y mucho menos que despidiera a Renjiro de esa manera. ¿Qué pretende? ¿Se habrá dado cuenta de que no estaba realmente dormida? Ryusei se acercó, estudiando su rostro. De cerca, la leve tensión en su frente era evidente. Estaba cansada, su Byakugan había estado funcionando a pleno rendimiento todo el día, pero no dormía. Probablemente solo estaba descansando la vista. El más mínimo tic la delató. Era casi demasiado tierno. Ryusei apenas pudo contener la risa. Sonrió con picardía y ya estaba ideando un plan. Enmascaró la presencia del chakra de un brazo con su habilidad sensorial, y luego se movió más rápido de lo que ella podía reaccionar en su estado. Su mano se posó suavemente sobre sus ojos cerrados, y el chakra sanador fluyó hacia ellos. El corazón de Kanae dio un vuelco y una punzada de inquietud le recorrió el pecho. No se había atrevido a abrir los ojos, pero de repente una calidez se extendió por la zona detrás de ellos. Era agradable. Antes de darse cuenta, sus párpados se abrieron instintivamente, solo para encontrarse con la oscuridad, de la que se filtraba un tenue resplandor verde. Su rostro se puso rojo al instante. Apretó los dientes al darse cuenta de lo que estaba haciendo y dejó escapar un grito agudo y nervioso, lo suficientemente bajo como para no llamar la atención de todo el campamento. Sus palmas se extendieron hacia adelante en un suave golpe de puño, con la intención de empujarlo hacia atrás. Pero Ryusei ya lo esperaba. La sujetó de las muñecas con facilidad, y su sonrisa se ensanchó al ver que ella flaqueaba avergonzada. El rostro de Kanae se puso rojo carmesí mientras Ryusei le sujetaba las muñecas. Intentó zafarse, pero su agarre era firme e inquebrantable. «Suéltame», espetó, con la voz más cortante de lo habitual, aunque no tan firme. «¿Qué crees que estás haciendo?» La sonrisa de Ryusei, entrecerrada, se acentuó aún más. «Te estoy curando los ojos. Los has estado forzando todo el día. Alguien tiene que impedir que te desmayes». Apretó los dientes. «Yo no te lo pedí». «No», respondió Ryusei con ligereza, «pero tú tampoco me detuviste». Se le cortó la respiración, y sintió que las mejillas le ardían. Yo estaba fingiendo dormir. Se suponía que ibas a pasar por aquí. Me di cuenta, dijo Ryusei, divertido. Pero te sobresaltaste. Arruinó la actuación. Kanae lo fulminó con la mirada. Sus ojos blanco-violeta estaban entrecerrados, pero el fuego que reflejaban se mezclaba con confusión y un leve atisbo de pánico. Eres insoportable. Ryusei se inclinó un poco más, aún con esa sonrisa indescifrable. Y eres pésimo fingiendo. Su corazón latía con fuerza contra su pecho. Por una vez, no tenía respuesta. Ryusei ya comprendía la verdad. En el fondo, sus instintos probablemente lo habían marcado en su corazón desde hacía tiempo.
El cerebro límbico tiraba en una dirección, mientras que su mente racional constantemente la reprimió, haciendo que lo evitara, lo ignorara, huyera cada vez que se acercaba demasiado. Sabía que la forma más rápida de derribar ese muro era sencilla. Abrumar lo racional con lo primitivo. Contacto físico cercano. Y funcionó. El normalmente sereno Iga quedó irreconocible, aturdido, incapaz siquiera de intentar apartarlo de nuevo. No se parecía en nada a la fría Kunoichi que interpretaba a diario, sino más bien a un pez arrojado al tajo, con los ojos muy abiertos e indefensa. Las muñecas de Kanae temblaron ligeramente entre sus manos. Su rostro aún estaba enrojecido mientras intentaba apartar la mirada. Basta. Te dije que me soltaras. Ryusei ladeó la cabeza, suavizando su expresión lo suficiente como para sonar convincente. No hasta que me dejes terminar. Tienes los ojos sobrecargados. A este paso, los vas a quemar. Se le cortó la respiración. No necesito. Somos compañeros de equipo, la interrumpió Ryusei con suavidad, en un tono bajo pero con una leve calidez. Se supone que debemos ayudarnos mutuamente. ¿O de verdad crees que me limitaría a mirar cómo te autodestruyes? Sus labios se apretaron formando una fina línea, pero no se apartó. La vacilación fue todo lo que necesitó. Su mano presionó suavemente sobre sus ojos de nuevo, haciendo fluir el chakra sanador. El latido del corazón de Kanae resonaba en sus oídos, y odiaba lo agradable que le resultaba ese calor. Eres insoportable, murmuró, con la voz más baja esta vez. Ryusei sonrió levemente, sintiendo que su resistencia se desvanecía. Tal vez. Pero soy útil. Sus dedos se crisparon, pero no intentó apartarlo de nuevo. En cambio, se quedó quieta, con las mejillas sonrojadas, dejando que la suave corriente de aire se filtrara en sus ojos cansados. Con cada segundo que pasaba, su compostura se resquebrajaba más, y la distante Iga parecía cada vez más acorralada, atrapada entre su orgullo y su cuerpo que la traicionaba. Finalmente, murmuró entre dientes apretados, casi como si intentara convencerse a sí misma. Esto, no significa nada. Ryusei soltó una risita. Por supuesto que no. Solo compañeros de equipo ayudándose mutuamente. Frunció el ceño, aunque seguía sin apartarse. Entonces deja de hablar como si fuera algo más que eso. Siempre te exiges demasiado, dijo Ryusei en voz baja, con la mano firme sobre sus ojos. No necesito tu lástima, replicó rápidamente, aunque el rubor en sus mejillas atenuó la vehemencia de su voz. Me duele el corazón al verte así, añadió Ryusei con un tono falsamente solemne, aunque la comisura de sus labios se curvó hacia arriba. Kanae se puso rígida, mirando fijamente la oscuridad tras sus párpados. No, digas tonterías como esas. Tus ojos no son herramientas que se puedan quemar y reemplazar, murmuró Ryusei, dejando de lado el tono burlón por un instante. Sus labios se apretaron. Quería discutir, pero no le salían las palabras. Aprende a curarlos, o te arrepentirás después. Su sonrisa reapareció, esta vez astuta. Te enseñaré los fundamentos de la liberación yang y el chakra médico. A menos que, prefieras seguir dependiendo de mí. El rostro de Kanae volvió a enrojecer, su voz temblaba entre la ira y la confusión. Yo preferiría quedarme ciega antes que dejar que sigas haciendo esto para siempre. Ryusei sonrió con suficiencia. Ten cuidado. Podría tomarte la palabra. Los labios de Kanae se entreabrieron, listos para volver a cerrarse, pero no pronunció palabra. Apartó ligeramente el rostro, ocultando el destello de incertidumbre en sus ojos. Por un instante, permaneció en silencio, absorta en sus pensamientos. Lo cierto es que su oferta la pilló desprevenida. No eran palabras vacías. Ella ya había estado considerando esa misma opción. Recientemente, incluso había empezado a incursionar en el ninjutsu médico. Kanae siempre buscaba maneras de volverse más fuerte, pero en el fondo, otra razón la impulsaba. El sello maldito en su frente. En silencio, se había preguntado si las técnicas médicas, combinadas con la precisión del Byakugan, podrían ofrecer una manera de romperlo algún día. Y no es que ese conocimiento estuviera fuera de su alcance. A diferencia de las técnicas más reservadas de la casa principal, el ninjutsu médico no se mantenía oculto. De hecho, el clan animó a los miembros de la rama lateral a estudiarlo, para que el clan Iga resultara más útil para Konoha. Incluso un Byakugan suprimido les daba una ventaja, permitiéndoles ver el cuerpo de un paciente hasta el más mínimo detalle, un don que ningún otro médico de la aldea podía igualar. Por eso, hacía apenas unas semanas, había ido al Instituto de Investigación Médica Iga, había asistido en silencio a los seminarios y se había llevado a casa unos pergaminos. Había empezado a practicar lo básico. Su progreso era constante.
Y ahora, Ryusei se ofrecía a enseñarle lo mismo. Una coincidencia, pero una extraña. Su corazón dio un vuelco. ¿Lo sabía? La sonrisa de Ryusei no cambió, pero ella sintió que su mirada se posaba en ella. Parecía que ya sabía lo que estaba pensando. Por supuesto, no se trataba de una profecía. Tampoco creía realmente que sus ojos se quedarían ciegos solo por usarlos demasiado. Era una broma. Ryusei lo sabía tan bien como ella. Este mundo no funcionaba así. En todo caso, la tensión constante estaba impulsando aún más su Byakugan, haciéndolo evolucionar. Por eso insistió tanto en usarlo, incluso cuando no lo necesitaba. Ryusei solo usó la excusa del uso excesivo para sacar el tema a colación. Porque había notado algo. Él había percibido su chakra cuando ella estaba sola, practicando en secreto con la liberación Yang. Eso le indicó con qué estaba experimentando ella. Y dado que el chakra médico era su especialidad, inmediatamente vio la oportunidad. Una forma sencilla de acercarlos. Y ahora, la oportunidad había caído justo en sus manos. El tono de Ryusei cambió, seguía siendo informal pero con la suficiente seriedad como para sonar sincero. En realidad, no puedo ayudarte mucho con anatomía ni con técnicas quirúrgicas. Ese siempre ha sido mi punto débil, y sinceramente, probablemente ya me hayas superado en ese aspecto. Pero sí puedo ayudarte con la liberación Yang. Su sonrisa se acentuó ligeramente. ¿Has oído hablar de ello, verdad? Es el poder que fluye a través de cada ninjutsu médico. Sin él, por muy agudo que sea tu conocimiento o por muy perfecto que sea tu control del chakra, te toparás con un muro. Pero si combinas la precisión de tu Byakugan con el chakra Yang que te enseñaré, te convertirás en un médico cualificado en un abrir y cerrar de ojos. Los ojos de Kanae se abrieron levemente y se le cortó la respiración. Nunca lo había pensado así. Para ella, el ninjutsu médico siempre había parecido un campo especializado. Anatomía, memorización, control del chakra y práctica. Pero cuando Ryusei lo explicó, todo cobró sentido. Teoría, intuición, control y esa esquiva energía Yang que subyace a todo. Su clan le brindó todas las ventajas en anatomía. El Byakugan era inigualable para ver el interior del cuerpo. Tenía pergaminos, seminarios y su propio esfuerzo. Pero la liberación Yang, ni siquiera los Shiga tenían conocimientos avanzados en ese campo. Era algo a lo que la mayoría llegaba por casualidad tras años de práctica médica, si tenían el talento suficiente. O se tenía o no se tenía. Que él dijera que podía enseñárselo directamente, con tanta naturalidad, la inquietó. Pensó en el progreso que acababa de lograr. Dominar los 8 trigramas 128 palmas, finalmente dominar la palma del vacío, superar el nivel de alto Chunin, finalmente tener tiempo libre para explorar otras áreas. No tenía muchas esperanzas en las artes médicas, pero ahora, si él podía facilitarle las cosas. Se le ruborizó el rostro y una extraña culpa se instaló en su pecho. Apartó la mirada, con voz tensa y evasiva. Yo no tengo tiempo para eso ahora mismo. Además, lo haces sonar muy sencillo. No puedes simplemente entregar algo así. Ryusei ignoró las palabras y continuó hablando con un tono tranquilo pero firme. En realidad, la liberación Yang no es un arte misterioso. El chakra proviene de la energía física y espiritual combinadas. Yin y Yang. El primer paso hacia el Yang es sencillo. Entrenar el cuerpo. Pero dime, ¿cuántos médicos ves haciendo eso? Ninguno. Se enfrascan en pergaminos, en conferencias, en un sinfín de palabras, y olvidan la esencia. Los principios fundamentales. Su mano permaneció suavemente sobre sus ojos, mientras el chakra fluía hacia ella. Por eso yo, que solo lo considero un proyecto secundario, ya puedo rivalizar con un ninja médico Jonin especial que ha pasado años internado en hospitales. No estoy presumiendo. Has visto las heridas de las que he salido ileso. Puedes sentirlo tú mismo ahora mismo. Los labios de Kanae se entreabrieron, pero no emitió ningún sonido. La segunda parte, continuó Ryusei, bajando la voz, es el control del chakra. No solo el control, sino el control con intención. Crear un chakra donde el equilibrio se incline hacia la energía física, donde el yang supere al yin. Esa es la esencia del chakra médico. Necesitas tener la energía física disponible y saber cómo moldearla. Yo puedo resolver ambas cosas por ti. Su tono se tornó serio, casi paciente, casi sincero. Te daré un manual de entrenamiento para tu cuerpo, escrito por mí pero fuertemente inspirado en quien considero el mejor experto en taijutsu de esta aldea. Y te daré mis propias notas sobre el control de la liberación Yang, basadas en mi experiencia. Mi linaje me facilitó el aprendizaje, pero puedes imitar los pasos. Paso a paso.
Kanae permaneció inmóvil, con la respiración entrecortada. Al principio, solo había escuchado a medias, dispuesta a desestimar sus palabras. Pero mientras él continuaba, algo se retorció en su interior. Sintió un nudo en el estómago y una opresión en el pecho. Ella lo recordaba. Cómo se había burlado de él desde el día en que se conocieron. Lo menospreciaba, lo trataba con frialdad y lo denunciaba una y otra vez a sus superiores de la AMBU. Cada informe, cada observación, era como un cuchillo clavado en su espalda, conduciéndolo hacia el peligro. Cada peligro al que se había enfrentado tal vez se había agudizado por sus palabras. Y pronto, habría otro. Alguien que pudiera sobrevivir a todos esos intentos y seguir haciéndose más fuerte debió haberlo sabido hace mucho tiempo. Sin embargo, nunca la rechazó. Y sin embargo, ahí estaba él. Aún burlándose de ella. Aún atrayéndola hacia sí. Sin dejar de presionar la palma de su mano contra sus ojos, no para cegarla, sino para curarla. Y ahora, incluso ofrecer y admitir algo como una tontería. Su pecho subía y bajaba de forma irregular. Al principio ni siquiera se dio cuenta de que sus pestañas se habían humedecido, de que su respiración se había vuelto temblorosa, de que sus hombros temblaban levemente bajo sus manos. Una sensación de calor se extendió por las palmas de las manos de Ryusei. Y entonces, apenas audible, como si se le hubiera arrancado de la garganta contra su voluntad, Kanae murmuró. ¿Por qué?